o que actúe en su piel. A ser poderosa y seguir. Hola amigos, estoy muy emocionada por estar acá de nuevo con ustedes y con mi querida Natu, que teníamos muchísimo tiempo sin vernos y ahora pues justo por el canal estamos acá para ustedes. Voy a comenzar armonizando el ambiente con este incienso y aprovechando el momento para decir que estamos en el mes de la mujer, en donde es bueno recordar que somos creadoras, el alma de muchísimas cosas en este mundo, las mujeres capaces de crear ingredientes, recetas y sentimientos en cada uno de nosotros, seamos quienes seamos, porque eso demostramos las mujeres, que no importa quién sea, nuestro sentimiento y nuestra feminidad es primero. A mí me gusta leer mucho, así que me terminé de leer un libro que se llama Tus 3 superpoderes. Y está muy interesante porque, según el libro, los 3 superpoderes de nosotros los seres humanos es la inspiración, estrategia y entrenamiento. Y yo pongo esto de la mano porque nosotras no solo nos damos amor yendo al spa a arreglarnos las uñas, a arreglarnos el cabello, sino también este momento para masajear tu cuerpo y tomar este momento completamente para ti es también importante. Por eso les voy a leer esta frase que me marcó y quiero que también marque este video y este masaje y este espacio y momento con Natu para ustedes también. 3 superpoderes para potenciar tu bienestar. El bienestar tiene que ver con qué tan a gusto estamos con nuestra vida. No solo refleja el nivel objetivo de rendimiento, prosperidad material y reconocimiento social del que disfrutamos, sino también el cómo nos sentimos por dentro. Y está más que claro que no solo tenemos que enfocarnos en el reflejo que damos hacia las personas en lo material, sino también enfocarnos en nuestro bienestar interior. Cuando llegamos a ese momento, entendemos por fin que nosotros somos lo más importante. Sé que es importante amar a tu familia, amar a tus amigos, compartir, pero para todo eso hay que crear el aura y fortaleza de nuestro amor propio. Y con la armonización de este incienso y el amor femenino y el poder que nos mantiene a todas, voy a comenzar a relajar el cuerpo de Natu, avisándole que acá estoy, que simplemente tiene que relajarse, que no tiene que preocuparse por más nada que su bienestar. Estiramos un poco su piel con toques suaves, despertando cada parte de nuestros músculos. Con pequeños toquecitos voy a aplicar una mascarilla el día de hoy de avena, miel y leche, que funciona muy bien para suavizar, iluminar
y sobre todo aclarar manchas de la piel. La Natu pues tiene una piel perfecta, se nota que se cuida con productos de calidad, pero como vamos a utilizar una mascarilla 100% hecha en casa, que es lo que a mí más me gusta, los productos naturales y caseros, así sabes que realmente estás usando en tu piel. Pequeños movimientos para relajar tensiones. Antes de comenzar con la mascarilla, que requiere trabajo bastante concentrado, voy a suavizar un poco la piel con crema. Si puedes ponerte un poco más así, para estirar un poco su piel. Mientras tanto, les voy contando la importancia de esta mascarilla de avena, ya que la miel tiene como un compuesto antibacterial que ayuda a nuestra piel, la avena aclara y la leche suaviza. Así que estos tres ingredientes son muy buenos para el cuerpo y les recomiendo usar esta mascarilla unas 2 o 3 veces por semana. Es muy fácil hacerlo en casa con solo 3 ingredientes que usamos incluso para cocinar nuestros alimentos. Y como les decía anteriormente, así podemos controlar los productos que realmente usamos en nuestro cuerpo. Hay muchos mitos, hay muchos engaños. A veces los seres humanos creamos algo por amor, pero hay un paso entre el amor y la avaricia que hace que los productos se conviertan ya no gratos para el cuerpo, sino en un consumo excesivo de falsos productos que nos vende el amarillismo. Entonces cuidemos, así como cuidamos nuestro cuerpo por fuera, el alimentarnos va de la mano con cómo se va a sentir nuestro cuerpo en el exterior. Vamos a acostar a Natu para comenzar con su espalda completamente y aplicar la mascarilla. Me gusta la hora en la que estamos grabando porque se siente bastante tranquila y empieza a caer la noche, en donde la noche tiene otro tipo de energía, porque hay personas que tienen insomnio, hay personas que se duermen más temprano, hay personas que trabajan en la noche. Entonces, simplemente sea el horario en el que estemos adaptados a vivir, lo importante de todo esto es encontrar esa plenitud en nuestro interior. Por acá tengo la mascarilla de avena y voy a comenzar a aplicarla un poco en los hombros y en la mitad de la espalda para ir por partes, porque vamos a hacer como una exfoliación. También esta mascarilla de avena funciona perfecta para las axilas. Es un arma increíble y natural. Miren, la textura de la avena tiene que quedar así. Si ustedes tienen una palita de estas en casa, les recomiendo, o puede ser como una brocha de maquillaje. Mientras aplicamos toda la mascarilla parte por parte, en donde simplemente esta mascarilla va a ayudar a suavizar la piel, no se queda pegada y me gusta porque es más fácil de retirar que otras mascarillas como la de café, como la de azúcar, aunque yo soy 100% fan número 1 de las mascarillas naturales.
Como les decía, podemos hacer esta mascarilla en las axilas para blanquear 1 o 2 veces por semana cuando ustedes se vayan a hacer su depilación. Es muy bueno mantenerse cuidada, ¿no? Yo sé que, como les decía al inicio, es hermoso ir a un spa y sentarnos a hacernos todo. Esos son nuestros momentos de escape para nosotras las mujeres. Es increíble. Pero no se olviden también de tomar en cuenta su cuerpo. Un masaje junto a una mascarilla, los baños de cacao, el agua termal para el cuerpo, las exfoliaciones naturales. Todo está en nuestras manos y solo está ahí frente a nuestros ojos para crear. Hay muy buenos productos dermatológicos, pero el cómo nos cuidamos por dentro con nuestra alimentación y el cómo cuidamos nuestro cuerpo, siendo conscientes de lo que usamos para él, es también muchísimo mejor. Esta mascarilla se puede dejar reposar por unos 15, 20 minutos. Es perfecta también para el rostro, para aclarar las ojeras, para refrescar y blanquear, sobre todo para suavizar. Así que no se limiten y prueben algo diferente, porque en lo natural realmente está lo que conecta realmente con nosotros. Me gusta aplicarla en la espalda porque a veces cuando nos arreglamos el cabello hay muchas cosas del cabello que caen en nuestra espalda y no tenemos mucho control de eso. Entonces, siempre encontrando un propósito para dar un masaje en conjunto con un buen cuidado. Así que con esta mascarilla dejo que actúe en su piel, en esos poros y también en esos granitos que puedan existir por estrés, por el sol, por el clima, por cómo estamos expuestas con nuestra ropa, por tantas cosas que a veces simplemente no somos conscientes. Yo, en base a lo que aprendo, quiero reflejarlo para ustedes. Por eso el día de hoy que traje el libro, me gustó dejarles esa frase, porque cuando por fin entendí que no solo tienes que enfocarte en el exterior, empecé a sentirme más hermosa porque reflejé mi interior. Como pueden ver, se queda muy consistente, en realidad no se cae. Y mientras esta mascarilla se seca, entre ese tiempo que les comenté, 15 a 10 minutos, armonizo un poco más y nos enfocamos en la relajación total de su orejita, porque voy a hacer una limpieza con vaselina e hisopo. Vamos a hacer una limpieza con vaselina, pero de forma muy delicada, ya que a veces yo tampoco recomiendo mucho los hisopos. Pero como yo estoy controlando, viéndolo desde acá, desde otra perspectiva, mejor dicho, entonces puedo hacerle una limpieza muy suave y delicada, enfocándome en los pequeños detalles. Mientras
masajearle un poco el cabello para que no tope. Para que no tope con su mascarilla en la espalda. De este modo quiero retirar la mascarilla después de que ya la dejamos reposar. Está incluso un poco tiesita, pero quiero ponerle un poco de aire con esto de acá para que se termine de secar muy bien. Me gusta el poder que se siente en este mes femenino, porque las mujeres no solamente creamos y traemos al mundo más seres humanos para seguir creando, sino que nunca olvidamos el amor. Voy a utilizar este guantecito con el que voy a proceder a retirar la mascarilla con un poquito de agua tibia. Y que la Natu se deje envolver por el sonido del agua. Mojamos un poco, solo por encimita, para comenzar a retirar. No me voy a enfocar en retirarlo muy duro, solo muy levemente. Hasta lograr quitar toda la mascarilla y sentir la suavidad de su piel. Incluso no se necesita poner crema al final. Sino que podemos dejarlo reposar, secarlo un poco con el abanico. Y luego terminamos de retirar todo el producto y con esa misma textura que tiene acá la piel, porque del todo no se va, sino que queda el complemento. Voy a masajear su espalda así mismo como está, porque de hecho se siente bastante suave. Siempre teniendo mucho cuidado de su columna y masajeando sus hombros, dejando que mis dedos se deslicen por toda su piel. Alivianando esa tensión que se nos acumula en la parte de atrás de nuestro cuello. No olvidar
se siente bastante suave. Incluso la vena que se va desprendiendo es objetivo de que ya está completo. Armonizo la parte de abajo porque así como nos enfocamos en nuestro superior, tenemos que darle espacio a nuestra parte inferior, porque nuestros pies es donde pisamos tierra. Acá tengo esto de acá, con este material. Es un toque delicado, pero que despierta nuestros músculos para avisarle que vamos a proceder a masajear. Yo me voy a enfocar en las piernas con crema. Y luego en la parte de sus talones voy a aplicar esta avena, esta mascarilla de avena, para suavizar esa parte y enfocarnos en que Natu también trabaja mucho tiempo parada. Es una mujer que crea con sus pies, ya que cada día se levanta a cumplir sus sueños y cada paso que da es importante para su vida. Por eso aplico un poco más de fuerza en sus piernas para llegar hasta esos músculos que están dormidos o tal vez muy cansados. Dejo que la crema se absorba de una mejor manera en su piel. Y así mis dedos se deslizan de una forma perfecta. Con mis manitos así abiertas, procedo a masajear sus batatas. Todo hacia abajo para que esa energía salga por sus pies al momento que Natu pise tierra de nuevo. Que esto se convierta en un ritual para ella, en el cual armoniza su poder, crea sus sueños y los hace realidad. No olvidemos que este espacio es para nosotras y que todo lo que se crea en nuestra cabeza baja por todo nuestro cuerpo. Vamos a proceder a sus pies para aplicar la mascarilla, hacer un pequeño masaje y retirar la mascarilla. Acá con sus piecitos tomamos la mascarilla y la aplicamos solo en sus talones. Para así darle más fuerza a sus pies, esos que cada día hacen mucho trabajo. Aplicamos en sus pies para dejarle una sensación muy suave. Dejamos que actúe en sus talones mientras con un poquito de crema masajeo con mucha delicadeza toda su parte de abajo, en donde se acumula nuestro peso, en donde a veces nos duele tanto por los zapatos que usamos. A veces nos olvidamos de relajarnos, tenemos un tabú hacia nuestros pies,
Sé que nuestros pies están expuestos a muchas situaciones difíciles, pero por esa misma razón hay que amarlos más, porque es el que recorre hacia sus caminos que nuestras manos y nuestros brazos quieren omitir. Masajeando cada parte de su pie hasta que la mascarilla actúe. Voy a aprovechar de ponerle un poco de aire. Para que así la mascarilla se seque más rápido y proceder a retirarla con el guantecito que tenemos por acá. Él ya tiene agua tibia, así que procedemos a retirar. Esto es más fácil porque está en poca cantidad, pero no retiramos del todo. Dejamos un poquitito de producto, como pueden ver acá, para con eso masajear el talón y que haga el efecto completo. Y ustedes no lo pueden sentir, pero empieza a salir toda esa piel muerta del talón, porque la avena puede ser que esté actuando como un efecto exfoliante, pero de una forma más cálida y suave que otros grumos que son más fuertes. Sus tobillos quedan hermosos, sus talones y también sus tobillos, porque estamos con toda esta parte de la piel y del pie. Todo va saliendo, esa piel muerta. Y finalizamos con un poco de aire más estos aparatitos. Vamos por la parte de adelante y nos despedimos por hoy. Armonizo la parte de enfrente para masajear sus piernas con crema y luego voy a aplicar la mascarilla en sus rodillas, ya que ese tipo de zonas del cuerpo son las que tienden a oscurecerse. Cierro y abro para estirar la piel. Cierro y abro para estirar la piel. Y de este modo continúo para llegar hacia las zonas donde a veces no se puede. Despierto sus músculos con pequeños toques. Y con esto de acá también puedo aplicar toquecitos. Si ustedes quieren mayor relajación y tienen unas almohaditas parecidas a estas, les recomiendo que las pueden poner un poco a calentar con agua tibia, solo estas zonas, y se las dejan un ratito sobre la piel. Ahora que la piel ya está hidratada con crema, voy a proceder a aplicar la mascarilla muy suavemente en su rodilla, así como en ciertas zonas donde hemos estado aplicando la mascarilla. Ustedes pueden ver que nos enfocamos
las más importantes. Si ustedes ya están en casa y en la ducha, podrían hacerse esta mascarilla en todo el cuerpo porque básicamente funciona para todo. Pero en este caso estamos haciendo las zonas más importantes. Seco la mascarilla. Dejo que actúe un ratito. Siempre cuando nuestro cuerpo tiembla, como esas sillas de masajes, nuestro cuerpo llega a ese punto de relajación que a veces nuestro cuerpo no sabía que necesitaba. Nuevamente tomo nuestro elemento de ayuda, lo mojo con el agüita. El agüita está caliente y puede desprender toda la avena de la anterior puesta. Procedo a limpiarlo y retiro de las rodillas muy fácilmente. Recuerden que yo dejo un poquito de producto para masajear y que se incorpore muy bien en la avena. Con mucha delicadeza también, no olvidando que la rodilla está ahí conectada. Y que si no hacemos los toques adecuados, podríamos no conseguir un masaje relajante, sino más bien haciendo que duela. De este modo esparzo esa agüita de avena que queda porque no nos va a afectar. Si ustedes quieren, no necesitan retirárselo, pero si después ustedes ya se bañan, el producto les va a ayudar. Esta sensación de frescura en donde seca el producto y se adhiere a nuestro cuerpo. Y pasamos a la parte de arriba de Natu. Y bueno, voy a hacer la limpieza de la otra orejita, pero antes de eso quiero hacerles la demostración de cómo se aplica la mascarilla en la parte de la axila. De muy poco producto, simplemente se necesita un poco, regarlo con su brochita, dejar que actúe. Yo lo hago secar un poco, pero como en este caso vamos a limpiar su orejita, no necesitamos mucho. Procedo a limpiar cada espacio con mucha delicadeza. A veces simplemente somos ignorantes de lo que hacemos y el hisopo es un instrumento bien peligroso de usar siempre y cuando lo sepamos usar de la manera correcta. No se mete hacia el huequito de la oreja porque esto puede hacer que todos los residuos que estamos limpiando vuelvan adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Para afuera, todo para afuera, masajeamos y sacamos todo, también la parte de atrás, relajando completamente su oído, consiguiendo la forma de limpiarlo completamente sin lastimarlo, dándole ese detalle que se merece, porque todos los detalles, aunque a veces pensemos que no, los detalles son todo, lo más importante.
organizar un poco esta parte, ya que así vamos a despedirnos de ustedes. Recuerden nuevamente que la mascarilla de avena, si quieren ver resultados efectivos, háganlo en casa 2-3 veces por semana. Tomo el guante y retiro delicadamente, porque es la axila, el producto, pero tomo un poquito de agua para que se retire muy bien. A veces simplemente la ropa que usamos, la fricción que hace nuestra axila con nuestro cuerpo, depende del clima, es que comienza a tener esta situación, pero con esta mascarilla casera simplemente ustedes sabrán el antes y el después. Procedo a secar. Y así terminamos con nuestra querida Natu y nos despedimos de ustedes.